Buen día, Inge. Yo soy el alumno José Rodrigo Guillén Ucamendi y yo voy a hablar acerca del tema de la regla de Johnson. Dicho tema se encuentra en la lección del tema número 2 de la materia. Ok. Para explicar este tema me voy a apoyar del ejercicio número 4 de la actividad 2 del tema. Bien, para comenzar hay que comentar que la regla de Johnson es un algoritmo heurístico que es empleado para resolver situaciones de secuenciación, que es lo que es el tema que estamos abordando en este tipo de ejercicios. Para resolver estas situaciones de secuenciación de procesos en donde operan dos o más órdenes que pasan a través de dos máquinas o centros de trabajo, el cual es el caso del ejercicio número 4, en donde tenemos las máquinas A, B, C y D, en las cuales se realizan el trabajo uno y 2. El principal objetivo de esta regla, de este algoritmo, es minimizar el tiempo de procesamiento total del grupo de trabajos que se está analizando, ¿no? Bien, en este caso, para explicar cómo funciona la regla, vamos a explicar el ejercicio número 4, el cual dice, se deben procesar dos trabajos a través de cuatro máquinas en el mismo orden. Los tiempos de procesamiento en la secuencia requerida son, como ya vimos la tabla, y la instrucción dice, determine cómo deben programarse los dos trabajos para minimizar el intervalo total de fabricación y trace la gráfica de Gantt que represente el programa óptimo. Bien, para empezar a realizar el ejercicio hay que analizar la regla de Johnson y la metodología que ésta sigue. Consta de cuatro pasos, los cuales el primero se refiere a seleccionar el tiempo de procesamiento más corto en ambos centros de trabajo. El segundo nos dice, si el tiempo más corto corresponde al primer centro de trabajo, ejecute el primer trabajo del programa. Si aparece en el segundo centro de trabajo, ejecute el último trabajo del programa. 3. Elimine el trabajo asignado en el paso 2. Y el paso 4, repita los pasos 1, 2 y 3, llenando el programa de la parte de adelante y de la parte de atrás, hasta que todos los trabajos hayan sido asignados en alguna posición del programa. Bien, tomando en cuenta la tablita que nos proporciona el ejercicio, vamos a empezar a ejecutar la regla de Johnson de acuerdo a los pasos que nos menciona. El primer paso es seleccionar el tiempo de procesamiento más corto en ambos centros de trabajo. Podemos darnos cuenta que el tiempo más corto de todos estos es el número 2, que corresponde a la máquina A. Entonces, como el tiempo está en el trabajo número 2, de acuerdo al paso 2, la regla nos indica que si el tiempo se encuentra en el trabajo número 2, esta primera tarea, en este caso la primera máquina, pasaría a la última posición. ¿Ok? Entonces, por eso se colocó la máquina A. Marcamos la máquina para ir eliminando. Bien. Continuamos con la metodología que es seleccionar el tiempo de procesamiento más corto siguiente, que sería el número 3. En este caso, tenemos un empate entre la máquina C y D. Bien, como en la máquina C el número 3 está en el trabajo número 2, pasa al último, que sería después de la máquina A. Y como en la letra D está en el trabajo número 1, pasaría al principio. Entonces se coloca al principio como se colocó en este caso. Y nada más nos restaría la máquina número B, que se colocaría en el espacio que quedó entre D y C, teniendo la secuencia resultante de la máquina D, B, C y A. Bien, esto es aplicando la regla de Johnson, así es como queda la secuencia de las actividades que se realizan en todas las máquinas en el trabajo 1 y 2, D, B, C y A. Como último, la gráfica de Gantt, que es la que representa esta secuencia de trabajos en dichas máquinas. Podemos ver que la parte de arriba se refiere al trabajo 1 en todas las máquinas, ¿no? Podemos ver que el trabajo 1 en D, en la máquina D, dura 3 tiempos. El trabajo 1 en la máquina B dura 4 tiempos. En el trabajo 1 en la máquina C dura 6 tiempos. Y el trabajo 1 en la máquina A dura 5 tiempos. Y en el trabajo número 2, para la máquina D, dura 5 tiempos. En el trabajo número 2 para la máquina B,
dura 4 tiempos. Aquí en el trabajo número 2 en la máquina C dura 3 tiempos. Y el trabajo 2 para la máquina número A dura 2 tiempos. Los recuadros sombreados son los tiempos ociosos que existen entre dichas actividades, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Bien, y voy a explicar el ejercicio número 3. Supóngase para las órdenes que esperan en el problema 2 que se incurren costos del comienzo al procesar la siguiente orden, después de terminar cualquier otra orden en el centro de trabajo. Podemos visualizar el cuadro que proporciona el ejercicio y continúa con la instrucción. Si se supone que orden P se procesa ahora, aplíquese la regla de secuencia del siguiente menor y determínese los costos totales resultantes por concepto de comienzo, como se comparan estos costos de comienzo con los que se obtendrían con la regla de la relación crítica. Bien, primeramente tenemos que analizar la tabla que se nos proporciona y aplicando la regla del siguiente menor, el ejercicio menciona que se supone que orden P se procesa ahora. Entonces tenemos que tomar la orden P como la primera. Nos situamos en la fila de P y tenemos que identificar el costo menor siguiente, el cual corresponde a T, que es 30. Colocamos a T y su costo. Después nos situamos en la fila de T y podemos ver que el costo menor está empatado entre R y S. Nos decidimos por 1, acá nos decidimos por la letra R y su costo que es 60. Después nos situamos en la fila de R y podemos ver que el costo menor corresponde a Q, que es 50. Después nos situamos en la fila Q y por último, la última orden que nos queda es la S. Por lo tanto, colocamos S con su costo que es 70. Bien, a la hora de hacer la sumatoria de los costos, obtenemos un costo total de 210. Esto es el resultado con la regla de secuencia del siguiente menor. Es el costo total de la regla del siguiente menor. Y bien, aplicando la regla aplicando la regla de la relación crítica, tenemos que tomar estos datos que vienen en el problema anterior, en el ejercicio 2, los cuales son el tiempo de proceso y la fecha límite de cada orden. Ok. Aquí lo que se le tiene que realizar para aplicar esta regla es dividir para cada orden, dividir la fecha límite entre el tiempo de proceso y en cada orden nos va a dar un resultado. Okay. Estos resultados se tienen que ordenar de menor a mayor, como lo indica la regla de la relación crítica, resultándonos primeramente la actividad R, luego la P, luego la S, la T y por último la Q. Y hay que identificar los costos menores para cada actividad. Por ejemplo, si tomamos a R como la primera, nos situamos en la fila R y podemos observar que en R la actividad P le corresponde un costo de 10. Aquí podemos ver el 10. Luego en la fila P podemos ver que S tiene un costo de 80, que fue el que se colocó aquí. Luego en la fila S tenemos que irnos a la T, que tiene un costo de 40, que fue el que se colocó acá. Y luego en la fila T tenemos que buscar a la Q, que tiene un costo de 70. Se hace la sumatoria total de los costos y resulta un costo total de 200. Y como conclusión general del ejercicio, el ejercicio pregunta cómo se comparan estos costos con los que se obtendrían con la regla de la relación crítica. Podemos decir que aplicando la regla de la secuencia del siguiente menor y la razón crítica, se obtiene un menor costo utilizando la razón crítica, siendo la secuencia más óptima.
o sea, la secuencia R, P, S, T y Q.